Bien, entonces, bien. Pastores, adelante nomás, pastor. Estaba poniendo en grabación. Ya, bien. Eh, eh, Agradezco a cada uno de ustedes. Muy buenas noches, hermanos. En esta oportunidad, quien les habla es el pastor Eddie Fernández. Por años estuve en la ciudad de Trujillo, aquí en Perú, haciendo un pastorado de más o menos 25 años en una iglesia. Ahora estoy con una obra nueva. Eh, Me dedico también a lo que es consejería de menores en proyectos de proyección social. Y ahí estamos, ¿no? Para poder ayudar siempre a menores, familias en riesgo. Y en esta oportunidad aquí nuestro pastor Roosevelt me encargaba acá un tema para poderles ayudar en alguna clase que están continuamente siguiendo con él. El tema que me ha hablado es acerca de la naturaleza del mal y el origen del mal. Cuando me dio el tema, pensé que era un tema doctrinal, porque mayormente se habla acerca de la naturaleza del mal, de dónde se origina el mal bíblicamente. Pero ya viendo la separata que están haciendo el estudio, se está refiriendo a la naturaleza dentro de la persona misma, cómo se origina la maldad en el hombre y cómo solucionarlo. ¿Sí? Eh, Como una pequeña introducción, puedo mencionarles de que si nosotros abrimos en Romanos capítulo 5, el verso 12, ahí nos habla, dice que el mal en sí, el pecado entró por un hombre y eh, ese pecado en el mundo, entró el pecado en el mundo por un hombre y producto de ese hombre, dice, una forma de reproducirse, también contaminó a todos los hombres. Una forma así bastante simbólica habla el apóstol Pablo y está hablando acerca del origen del pecado. Pero también en el libro de Isaías, capítulo 14, del verso 2 al 17, habla acerca de la caída de Lucero. Cuando habla de la caída de Lucero se refiere al arcángel que quiso tomar la posición de Dios y Dios, al ver la soberbia, el orgullo que él quería volverse igual que él, entonces Dios lo mandó, digamos, a la tierra, a las tinieblas, y bueno, sabemos que se convirtió en Satanás. Después ya muchos conocemos también la historia de Caín y Abel, ¿no? Y algunos piensan que ahí se originó el pecado, pero en sí el pecado se originó en el cielo mismo, ¿no? Después se conectó ya con lo que es esta enseñanza de Caín y Abel. Bien, aquí por una forma doctrinal para tener una idea del origen del pecado. Ahora en relación al tema que ustedes están llevando, quiero mencionarles de que el contexto que estoy percibiendo se refiere de que a veces hay pecados en el hombre que estamos luchando, estamos viviendo, y a veces pensamos que en el pecado presente, solamente soluciona el pecado presente del día, de la semana, del mes, del año, y, y cosas que posiblemente pasaron y ya tienen años, meses, digamos, ya automáticamente solucionaron, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque nosotros tenemos una naturaleza en términos de la conciencia misma que a veces nos hace daño. Dentro del enfoque, por ejemplo, también psicoemocional, se puede percibir que hay personas que hasta tienen trastornos de conducta, producto de que a veces luchan contra esos pecados pasados. Nosotros como cristianos vemos que cuando solucionamos esos problemas de las personas, hacemos ver ese pasado que han tenido, lo hacemos una confrontación, un análisis, y lo hacemos que esas personas resuelvan esos pecados. Vamos a notar que las personas se van liberando y van resolviendo espiritualmente y bíblicamente. Y de hecho, pues que hay calma también emocional en la persona y puede ir avanzando. Partiendo de ello, vamos a ir tomando en cuenta esta lección. ¿Sí? La lección que
toca en sus separatas. Creo que el pastor Roosevelt también mencionó para explicarles un esquema que ustedes tienen en su separata. No sé si él puede ponerlo en la página, en la pantalla, para que de esa manera ustedes puedan percibir o verlo. Y bien. Ya, pastor, ya lo puse. Ya Ya, está muy bien. bien. Ujú. Estoy abriéndolo un poquito porque no puedo verlo. Ya, muy bien. Bueno, voy a explicarlo esta parte que me dice que estaba un poco inconcluso la vez pasada. En relación al pasado. Estábamos hablando inicialmente que hay situaciones que lo dejamos en el pasado y vivimos el presente nada más y corregimos conductas o actos que son del presente. Pero bíblicamente o partiendo mismo de la naturaleza del hombre, vemos que a veces la persona se siente mal, a veces con las situaciones que a veces en el pasado ha vivido y está en una lucha constante si fue perdonado o no fue perdonado. Eso partiendo del perdón, pero también por otro lado, aquí habla en términos, usted ve del círculo, culpable, y por otro lado dentro del círculo dice inocente, ¿no? Entonces ahí estamos tomando en cuenta cuando una persona se puede considerar culpable o inocente. Ahí en la mitad del círculo, el cuarto del, del círculo dice confesado. Cuando hablamos del término confesado, estamos considerando que esta persona ha tenido un pecado pasado, pero sí lo ha confesado, sí lo ha pedido perdón por ese pecado. Mientras que a veces hay pecados pasados en las cuales ha pasado semanas, meses, años y no le hemos confesado, ni nos hemos arrepentido, simplemente lo dejamos pasar. Y eso a veces pasa con la naturaleza, a veces del hombre, ¿no? Más que de la mujer, ¿sí? La mujer es muy sensible y rápidamente quiere resolver sus problemas. Si no hay perdón, no hay reconciliación, no puede estar tranquila. Pero en el hombre a veces tenemos una psicología que a veces se pelea con la esposa y si la esposa después pasa una semana, ya se sonríen, bueno, ya se abrazan y bueno, ya pasó todo. No hablaron nada acerca del problema, no se pidieron perdón, solamente porque indirectamente, digamos, mediante sus gestos, se sonrieron y ya no generaron el conflicto, ya digamos que simbólicamente creemos que ya está solucionado el problema. Pero mientras no ha habido una reconciliación y no ha habido una confrontación del problema, cuando hablamos de confrontación no nos estamos refiriendo a pelear, sino a hablar el problema, a resolverlo el problema. Entonces estamos viendo que en cierta forma el pecado sigue ahí, ¿no? Y así hay pecados que nosotros lo vamos dejando de semanas tras semanas, meses y años, y van quedando en el pasado, y pensamos que, bueno, ya como son del pasado, ya se solucionaron solos, ¿no? Pero hay otras personas también que, producto de que no han solucionado esos pecados, están con esas luchas internas que lo traen hacia el futuro esos pecados y esas luchas, ¿no? Por ejemplo, les puedo mencionar en caso de las mujeres que son engañadas por varones, ¿no? Sabemos que toda relación sentimental o conyugal, en un conflicto siempre se dan los dos, ¿no? A veces la mujer le echa la culpa al hombre, pero también a veces tiene la culpa la mujer en una relación. Pero vayamos a lo que siempre escuchamos, ¿no? Que dicen, los hombres son los sinvergüenzas o los hombres son iguales, ¿no? Y ese mensaje, por lo que tuvo un engaño esa mujer, lo va trayendo mes tras mes, año tras año, y resulta diciendo todos los hombres son iguales, ¿no? Y se hace daño que hasta las personas no se casan, o posiblemente esta persona resulta siempre metiéndose en conflictos con varones. Entonces ahí estamos viendo que esa situación del pasado, que no fue confesado, no fue perdonado, sigue con este problema
como acá dice, del círculo no confesado. Culpable, no confesado. Ahora, cuando hablamos culpable, también estamos hablando cuando la persona ha sido la que ha iniciado el pecado, ha formado parte de ese pecado, de ese conflicto, y se ha quedado ahí, ¿no? Cuando hablamos inocente, estamos viendo cuando es un pasado donde tiene malos recuerdos, situaciones no muy buenas, y la persona se da cuenta que no ha sido culpable de esos pecados en sí, y podemos ver que es una situación que a veces lo trauma a la persona, lo recuerda mal, pero pertenecen al pasado, pero un pasado inocente. En este margen, en este marco de caso, situación, podemos ver los maltratos, ¿no? A veces hay papás que han maltratado a sus hijos muy severamente, los hijos lo recuerdan, ellos no han sido culpables, ni han incentivado a ello, solamente que los papás han sido muy rígidos. O a veces puede ser casos, a veces que una chica o una niña, un adolescente ha sido abusada sexualmente, y eso también vemos de que la persona lo está recordando y a veces se siente traumada y tiene ciertas dificultades a veces en las relaciones sentimentales o como madre o como cónyuge, pero son situaciones que del pasado no se han resuelto, pero que en sí ha sido inocente de esa situación que le pasó. Entonces, en relación a eso, le quiero aclarar a este cuadrito, ¿no? Entonces ya sabemos que hay pecados que sabemos que somos culpables, pero se han resuelto en el pasado, ¿no? Lo dice confesado. Y lo que dice no confesado es cuando son culpables, pero no se han resuelto y se han quedado así automáticamente pensando que se han resuelto y se han quedado sin resolver, sin pedir perdón, sin reconciliación, pero son culpables. Inocente es cuando ha habido situaciones negativas en nuestro pasado, pero en sí no han sido producto que la persona ocasionó, sino que le ocasionaron a la persona. A eso se refiere el cuadro. No sé si, Pastor Roosberg, podemos ya entrar a la exposición o tal vez tienen algunas preguntas. Sí, si hay alguna pregunta, con mucha confianza. Yo tendría una pregunta, ¿no? ¿Cómo se trataría? Se trataría, porque el pecado se trata igual, dicen, ¿no? Pero en este caso, entre el pasado culpable y el pasado inocente, ¿se trataría igual o se trataría diferente? Cuando hablamos de inocente, simplemente se tendría que hacer ver a la persona, si la persona en sí ha sido inocente, no ha cometido pecado, sino ha tenido un pasado que en cierta forma se siente mal, que le hace sentir mal, no porque sea pecadora, sino su estado anímico le hace sentir mal. Por ejemplo, voy a poner un caso de una señorita que se me acercó y se sentía muy mal porque ella salió una vez de una institución y vino un carro y le subieron al carro y abusaron sexualmente, ¿no? Y ella estaba con la situación de que en sí había cometido fornicación, porque en el fondo ella era virgen. Entonces ella estaba con un lío, ¿no? De que había cometido fornicación y se sentía culpable de algo, como que se sentía pecadora, pero en el fondo ella no incentivó ni planificó esta fornicación, sino que a ella le violaron. Hay casos en los cuales también hay personas que son abusadas, pero directamente, en parte, a veces también algunas personas que son abusadas comienzan a sentir un poco de placer. Y ya al sentir ese placer o ese hábito de dejarse abusar, entonces ya les convierte ya que la persona es culpable. Pero hay personas que no quieren esas situaciones ni ese costumbrismo y resultan pues que en cierta forma son inocentes. Simplemente hay un versículo en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Bueno, aquí habla en términos de los pecados, pero en la segunda parte de este versículo dice, para limpiarnos. Hay situaciones en las cuales pedimos perdón, pero no pedimos limpieza. No pedimos que Dios nos limpie y nos calme. Después que seguimos con la señorita, creo que después ya ella fue resolviendo su problema, fue entendiendo que hay dos situaciones, unas en las cuales las personas se estimulan al pecado y otras es que lo fuerzan, no porque quisieron, ¿no? Y eso lo entiende Dios y la Biblia también. En ese caso, si la persona tiene estos problemas que es en términos de inocencia, lo más dable es consejería, tiene que ver mucho el problema también, qué problema tienen. Yo le estoy hablando en términos de maltrato, de abuso. Hay diferentes tipos de problemas. Y de acuerdo a eso se le da consejería, se le deja tareas, se le hace afrontar, se le hace alguna terapia y de acuerdo a eso la persona va resolviendo su problema, ¿no? A veces haciéndole analizar a veces los problemas, los versículos, la conducta, depende si tienen que pedir perdón a alguien, qué sé yo, ¿no? Pero si hay algún problema específico que me quieren preguntar, estamos aquí para escucharles. Muy bien. Si no hay otra pregunta, bueno, ya le dejamos al pastor que pueda hacer su tema. Bien, en cuanto a lo que estamos hablando del cuadrito, tiene que ver mucho con el tema del próximo lunes. El próximo lunes sí habla acerca de cómo solucionar esos problemas del pasado. Pero vamos ahora con lo que nos toca ahora, ¿sí? Muy bien, ahí en sus hojitas, no sé exactamente cuál es el número de hoja, pero ahí dice, aprende todas las lecciones posibles de tu pasado culpable. Creo que así está como título, ¿no? ¿Sí? Bien, ya tenemos una situación de dónde sale según la doctrina bíblica del pecado, pero ahora vayamos viendo pues que en sí nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. A pesar que somos creyentes, siempre estamos en una lucha con el pensamiento, con la vista, con el tacto, con el oído, en diferentes formas. A veces entra el pecado, sea que querramos o no, siempre estamos en estímulos que nos incentivan a pecar, ¿no? Y eso es lo que nos habla en el punto A, ¿no? En el punto A dice, ¿qué situaciones pecaminosas necesita evitar? Mayormente hay situaciones en las cuales a veces nosotros tenemos una naturaleza que sentimos, echamos la culpa a las circunstancias y a otras personas de nuestros pecados, ¿no? Pero también es bueno para que tú vayas solucionando tus problemas, de que tú tienes que ir más o menos seleccionando y viendo y analizando qué problemas, qué situaciones tengo para que de esa manera yo pueda evitar esos pecados. Y es por eso que Pablo en diferentes cartas, especialmente en el libro de Corintios, habla y dice, huye, ¿no? En Timoteo también le habla, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Evita, sal, o sea, hay en diferentes, tanto en 1 Corintios, 2 Corintios, como 1 Timoteo y 2 Timoteo, te está hablando a muchas salidas, hasta en Efesios también, ¿no? En las cartas paulinas. Entonces siempre utiliza términos sal, renuévate, huye, evita. Entonces te están dando alternativas, pero eso sí tienes que ser consciente de qué situaciones son las que de cierta forma te van a estimular al pecado. Por ejemplo, había un hermano que siempre le gustaba estar tomando y yo comencé a analizar su vida porque tomaba mucho, ¿no? Y él me decía, es que yo salgo del trabajo y cuando voy por camino hay un restaurante y por ahí tengo amigos y siempre me llaman y me dicen, toma, mira. Y yo le digo, ¿pero qué? Le abren su boca y le echan en la cerveza su... ¿Cómo es usted? Le digo, o sea no puede usted decir, no, ¿qué pasa? Le digo, ¿no? Y claro que yo lo hacía de una forma exagerada para que se dé cuenta que dependía de él, no de los amigos, ¿no? Entonces ahí vemos que había un restaurante ya de estímulo. Yo le decía, es mejor que usted se vaya por otra calle. ¿Para qué se va especialmente por esa calle donde hay personas o amigos que le están incentivando para que usted vuelva a tomar? Y no hay cuando deje de tomar. Muy bien, ahí estamos hablando de lugares, ¿no? También estamos hablando de personas. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de drogadictos, ¿no?
las personas que a veces cuando se hacen terapias de drogadictos, una alternativa se le dice cámbiese de lugar, de donde usted lo hace por su hijo, no puede dejar esa droga, está muy dependiente porque el vecino al frente, a la vuelta, por todo el contorno están las drogas dando vueltas, ¿no? Entonces le digo, lo más dable es que usted se salga de ese lugar, cambie, venda su casa, vaya a otro lugar, o también le mencionamos que usted pueda asociar a su hijo con otras personas. Y acá estamos hablando de las personas. Evitar esas personas que nos hacen pecar, ¿sí? Sean hombres o sean mujeres. Acá estoy hablando de las drogas. Puede ser también acerca de sexo opuesto, porque hay también mujeres que buscan a hombres o hombres que buscan a mujeres o viceversa, ¿no? Hay circunstancias también que se dan, ¿no? Entonces vemos los lugares, las personas, también los programas, ¿no? Ahí en la Biblia, también en 1 de Juan, capítulo 2, creo que el 15 hasta el 16, habla, dice que el pecado del hombre entra, dice, por la vista, ¿no? De la vista, lo que vamos mirando, ahí dice que a veces entra y tú vas maquinando, te vas deleitando sobre lo que estás mirando de pecado, o tiendes a ejecutar nuevamente el pecado. Ahí estamos hablando de programas de televisión. También la música. Hay músicas también que si tú estás escuchando una música clásica, vemos que la música clásica te hace dormir, te hace relajar. No te hace pensar en sexo, ni en estar pecando. Pero si estás escuchando una música que te dice, que te habla de hotel, de droga, de sexo, o a veces hasta estilo de música que te hace, o bailes, que te hace un poquito tocar a la persona, entonces ahí estamos viendo que te está incentivando. Y Pablo siempre habla que hay que evitar, hay que salir, ¿no? Y acá está diciendo para que tú soluciones esos pecados, para que ya no se centren en vida y tú tengas luchas contra el presente por los pecados pasados, mejor ahora trata de ordenarte y de ver qué situaciones, qué personas, qué programas, qué circunstancias están estimulándote hacia el pecado. ¿Sí? ¿Sí han entendido, no? ¿Sí? De repente ustedes pueden colocar ahí algunos ejemplos en cada punto que estamos hablando. Bien, pasamos ahora al siguiente punto. Mediante los ejemplos que he estado hablando como una forma así de que la Biblia nos habla mucho de precauciones. Y este punto B dice la necesidad de precaución. La Biblia tiene bastantes parámetros, mandatos, enseñanzas que nos previenen para no caer en pecado. Pero ¿qué pasa? Que las personas siempre nos sentimos con una naturaleza tan débil que a veces maquinamos el pecado, ¿no? Por ejemplo, había un muchacho que había caído en fornicación, ¿no? Le menciono a veces estos temas porque siempre hay jóvenes que he dado consejerías en relación a ello, ¿no? Y le digo, pero ¿cómo empezaste, no? Entonces el muchacho decía, yo estoy en mi casa, como no tengo nada que hacer, comienzo a pensar y como no hay nada que hacer, después salgo y estoy pensando en la chica que viene a una tienda y tengo que ir a qué hora sale y por ahí me voy llegando y de ahí más o menos planifico qué voy a hacer con ella, qué hacer. Todo un orden, toda una planificación. O sea, en vez de prevenir las situaciones del pecado, él en su mente va maquinando qué cosas hacer para que después se llegue al pecado. ¿Sí? Pero la Biblia nos habla varios puntos acerca de para prevenirnos del pecado, ¿no? Es como una mamá, ¿no? La mamá que nos dice, hijo, no salgas, hijo, no hagas eso, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? ¿No? Que a veces el adolescente mucho se aburre o confronta a la madre o al padre con muchos criterios. Pero la Biblia tiene varios criterios para que la persona sea feliz. El problema está que a veces no hacemos caso y caemos en varios pecados y esos pecados nos arrastran hacia el presente y no los solucionamos en el pasado. Por ejemplo, acá he puesto algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Eclesiastés 12:1, algunos de repente ya lo conocemos, este versículo, ¿no? Dice, en caso de los jóvenes, ¿no? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Ahí ese versículo te está mencionando que tienes que tú seguir los mandatos de Dios
de hacer las cosas correctas, buenas que te habla la Biblia, para que te vaya bien sobre la... Le habla a los jóvenes, y especialmente a los jóvenes, porque a veces los jóvenes se meten en drogas, en sexos, en la delincuencia, en desobediencias, se evaden del colegio, no quieren consejo. Entonces te está mencionando, si tú sigues los parámetros de la Biblia que dice, obedece al Padre, sigue consejos, te da buenas alternativas la Biblia, te va a ir bien, ¿no? Antes que vengan los días malos y no tengas en ellos confianza. Te está dando versículos ahí, ¿no? De precaución. Si nos vamos a Proverbios, capítulo 4, del verso 10 al 27, también vamos a ver varios puntos en los cuales nos está hablando acerca de que el joven es necio cuando él está buscando mujeres prostitutas, ¿no? Ambientes de vagos, gente mala, porque no recibe consejos, no quiere aceptar la prevención. Y ahí el libro de Proverbios, en este capítulo y en varios capítulos o versículos también habla la Biblia, también nos habla de varias prevenciones, ¿no? Entonces estamos viendo de que el hombre a veces, Dios no es que quiere que el hombre entre en muchas luchas de pecado, sino que muchas veces el hombre no quiere tomar esta situación de consejos para prevenirlo, para tratar de precaver los pecados que no le puedan ocurrir, ¿no? Muy bien, también si nos vamos a 2 de Timoteo, vemos que si lo leemos todo el capítulo, es para mí muchas veces como líder, como pastor, me ha ayudado mucho también como, para muchos solteros también ayuda esto, en términos de que dice, sufre, hijo mío, ¿no? Te habla como un líder, pero más adelante te está diciendo, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Según Timoteo capítulo 2, versículo 24, el versículo 15 también te está hablando que seas una persona que te acerques más a Dios, que le sirvas a Él, que no interesa lo joven que tú puedas. Sé lo que, tal vez los que me están escuchando en este momento, algunos también son ya adultos, pero como adultos también hay problemas también con la esposa, con los hijos, en el trabajo, o a veces con el dinero. Y en relación a eso, dice, hay que tratar de vivir una vida correcta. Pero hay diferentes versículos, nos pasaríamos bastante tiempo si les hablara acerca de muchos consejos que nos hablan en diferentes temas. Pero más adelante de repente hay alguna pregunta y podemos darle alguna alternativa. Entonces, este punto se refiere a que estos problemas del pasado se pueden solucionar si nosotros buscamos prevenirlos para que de esa manera no nos puedan suceder o agrandarse esos pecados. También debemos de conocer algo, dice, el punto C. Dice, engañoso que es el pecado, ¿no? Lo engañoso que es el pecado. ¿Por qué dice que es engañoso el pecado? ¿Ya? Si ustedes lo leen ahí en sus Biblias, Proverbios 7, del 1 al 9, estamos viendo acerca de un joven que va caminando a una casa de placer, y ahí estamos viendo que él está un poquito luchando contra sus hormonas sexuales y está buscando una satisfacción sexual, ¿sí? Pero más adelante también está hablando, o al comienzo está hablando, dice, un joven falta de entendimiento, o sea, y falta de entendimiento es que una persona que no sabe pensar lo que le va a pasar. En otras palabras, que cuando una persona no se deja llevar por los consejos o hace su vida muy liberalmente y no analiza qué pecado puede ocurrir o qué consecuencias puede pasar, dice que es una persona falta de entendimiento. Y ahí es donde se acumulan los pecados en esta persona. Y ahí estamos viendo una naturaleza del pecado. Uno es que el pecado no siempre te va a presentar cosas fuertes y malas, ¿no? Por ejemplo, los que no tomamos cerveza, los cristianos, o los que nunca han tomado cerveza. Por ejemplo, yo no he sido de tomar, creo que tomé algo como es el sabor de la cerveza y parecía feo, ¿no? Horrible. Pero uno se pone a pensar, ¿por qué algunos toman un vaso, 2 vasos?
porque en el fondo a veces la sangre ya se va contaminando y encuentran una satisfacción, pero en ese momento hay una satisfacción de la cerveza, de los amigos, de desfogar a veces sus tristezas o lo que los pasa, porque algunos se acercan por ello. Pero después vemos que llegan a casa, no hay dinero, las peleas, los insultos. O sea, hay una situación de placer juntos con una situación negativa, ¿no? Es algo engañoso. Por eso acá dice, el pecado siempre te engaña, te jala con algo que parece que te va a satisfacer, pero después viene lo negativo. Por ejemplo, podemos también tomar en cuenta el término de jóvenes, ¿no? Que van muy dispuestos a las discotecas y ellos se sienten muy contentos con la música moderna, pero después se dan cuenta que después de la música, algunos se drogan, algunos son abusados sexualmente, algunos resultan siendo confrontados por sus padres, qué sé yo, otros problemas también, ¿no? O se dedican mucho a ello que resultan después dejando de estudiar. Entonces estamos viendo que siempre el pecado te va a traer hacia algo que parece algo grato, algo satisfactorio, pero su fin del pecado siempre va a ser algo negativo que te va a afectar tu vida y te va a generar otros pecados más. En Proverbios 7, del 21 al 23, nuevamente está dando otro consejo, ¿sí? En Proverbios 7, del 21 al 23, y también está hablando en términos de la suavidad de la mujer, ¿no? La mujer ramera o la mujer salamera que te coquetea para que estés con ella, y una vez que estás con ella caes en su trampa, en su juego, y después posiblemente estás como un ave atrapada, dice, ¿no? Como un ave atrapada que te va a generar problemas después, ¿no? O como un buey que va al degolladero, o sea, que después va a la muerte. Son simbolismos que está tomando acá la Biblia, pero da a entender de que el joven que muchas veces se dedica al libertinaje sexual, muchas veces sabemos que puede generarle enfermedades venéreas, SIDA, o a veces si tienen parejas muy buenas, ruptura de parejas, de relaciones, o incluso a veces resultan hasta siendo muertos, ¿no? Porque a veces hay parejas, se han metido con personas que han tenido ya parejas, y ha habido un engaño, un conflicto en esto. Entonces acá está mencionando que tú vas a caer en una trampa cuando te vas a dejar siempre convencer de la coquetería, a veces de una mujer que tiene malas intenciones contigo. Bueno, acá está poniendo este ejemplo, ¿no? Pero sea en términos del aspecto sexual, sea de las drogas, sea de algún juego solitario, un juego de grupo, de amigos, siempre vamos a ver que es algo satisfactorio, pero cuando salimos ya hacia un extremo, siempre vamos a ver que vamos a generar otros pecados, otras confrontaciones con la familia, con la pareja, qué sé yo, con los hijos. Bien, entonces el pecado en sí es engañoso porque no siempre te lleva hacia un fin bueno, ¿no? Empieza con algo que parece que fuera bueno y después te lleva hacia algo negativo. Muy bien, no sé si hasta esta parte hay alguna pregunta, si lo han entendido. Bueno, entramos entonces al punto D. Para que no se duerman, aquí el pastor Roosevelt va a mencionar ahí a los hermanos que él conoce, que lean algunas citas bíblicas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Mateo capítulo 14, el verso 38. A ver, puede decir quién pueda leerlo. Ya, según mi camarita, ahí va a leer nuestro hermano Valentín. Ya, muy bien. A ver, ¿qué dice? Estamos hablando en este punto de la fragilidad de la carne. A ver, Mateo 14, 38. Bueno, vamos a leer Mateo 14, 38. Ya. 14, 38. No trae sí, 38, 14, 38, sí. No hay pero no trae 38. 38, trae 36 nomás. Así es. Mateo trae 14, 36 nomás. A ver, disculpe, de repente me he confundido.
Voy a... Ah, ya. Disculpe, hermano, es Marcos, Marcos, ¿ya? Marcos, no es Mateo. Marcos, a ver, disculpa, ¿puedo leer Marcos? Marcos 14:38 dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya, entonces acá dice que uno tiene que siempre estar meditando en no caer en pecados, pensando que nuestra carne es débil. Por ejemplo, un hermano, acá dice este versículo, dice, velad y orad para que no entre. ¿Qué estaba pasando ahí? Los discípulos dijeron, Señor, vamos a estar contigo hasta la muerte, te vamos a defender. Pero llegaron, dice, a orar con Jesús y después resultó que cada vez que Jesús iba a verlo, digamos, le veía durmiendo. Entonces ellos, su intención interna, ellos sí querían ayudar a Jesús. Pero el cuerpo, la carne, su carne de ellos era tan débil que después se olvidaban de ayudar a Jesús. Así pasa con algunas personas o pasa con nosotros, ¿no? Que no queremos pecar y después resultamos cayendo en pecado, ¿no? Como a veces hay señoritas o jóvenes que dicen, pero usted estaba yendo bien en las cosas del Señor, y después como pareja de testimonio, pues han caído y han pecado. Y ellos decían, es que no queríamos hacerlo, pero no sé qué pasó, no sé cómo se dio. En sí la carne era débil, ¿no? O sea, que de repente ellos no midieron, no planificaron, no vieron de repente las precauciones y en algún momento dado de repente se estimularon hacia el tocamiento y después cayeron, porque su carne es débil, ¿sí? Es como el alcohólico también, ¿no? Que a veces ahí se dice un vasito nomás y pues resulta ya 2 vasos, 3 vasos, 4 vasos, ¿no? Porque su carne es débil. Y Jesús da una alternativa, dice velad. Velad era un término en términos simbólicos de un poco apacentar las ovejas, mirar, pero Jesús le estaba hablando en términos, dice, analiza bien tu vida, qué pecados, qué circunstancias hay en tu vida para que tú ya no vuelvas a caer en lo mismo. A eso podemos nosotros sacar la aplicación de velar, ¿no? Ah, ya, yo tengo debilidad con mis palabras, con mis pensamientos, con mis tocamientos, con, de repente, con mi vista, o de repente con la bebida, qué sé yo. Tenemos diferentes luchas las personas. Con esas luchas que tenemos, no esperes que caigas, sino, como habíamos visto en el punto anterior, hay que prevenir las circunstancias, de evitar no estar en contacto de esos lugares o personas y seguir orando para que no entres en tentación, porque la carne es débil. Ahora Pablo habla algo parecido también en Romanos 7, 23 y 24. A ver, algún hermano o hermana, nuestro hermano Rudolf puede mencionar. Ya, seguimos con mi camarita, nuestra hermana Gisela Vera. Ya, Romanos 7:24, ¿no? Sí, 7, 23 y 24. Ya, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bien. Entonces, acá Pablo, vemos que Pablo habla mucho acerca de prevenir el pecado y de andar en santidad. Lo vemos como un apóstol muy simbólico, muy conectado con Dios, pero a pesar de que él estaba conectado con Dios, vemos a un Pablo que en el fondo, internamente, su carne también se incentivaba muchas veces a querer pecar. Decía, a veces hay cosas que no quiero hacer y esas a veces lo hago, ¿no? Él era muy franco al decir esto. Y eso también lo podemos percibir ahí en Romanos 7, de 15 al 16. También está recalcando algo de lo que le estoy explicando en este momento. Partiendo de estos 2 versículos y de repente otros versículos más, podemos sacar una conclusión en términos de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la naturaleza de nuestro cuerpo, porque
nuestro cuerpo a veces es automático, ¿no? Miramos algo, sentimos algo, tocamos algo, y a veces ya nos lleva a la malicia, al deseo. Y eso hay que ir tomando conciencia para evitar siempre caer en pecado, por la fragilidad de la carne, ¿no? Muy bien, vamos ahora al punto E. Fíjate en los que no aprendieron, ¿no? Acá está ya poniendo ejemplos de situaciones bíblicas en las cuales de repente no o quisieron consejos de los de Dios, de la palabra de Dios, no quisieron consejos de los líderes que en esa época se estaban dando, y quisieron hacer lo que bien los parecía a ellos mismos, que después resultaron con problemas, ¿no? Y acá estamos viendo en Samuel 13:14. ¿Hay alguien que quiere leer 1 Samuel, capítulo 13, el verso 14? Pero hermana Yasmira le toca leer. Capítulo 3 dijo. Capítulo 13, el verso 14. Dice sí. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Bien, acá está hablando acerca del rey Saúl, ¿no? El rey Saúl, la intención era de que él se conecte más con Dios, obedezca el mandato de Dios, de los profetas, pero vemos siempre en la historia de Saúl que él quería hacer lo que bien parecía, ¿no? Él, en vez de, por ejemplo, de amarlo más a David, de entenderlo a David, él buscaba la muerte de David. Bueno, es un ejemplo de los casos de Saúl. Pero vemos que en sí él estaba mucho con afán de envidia, de odios, Saúl, ¿no? Y por las conductas negativas que tenía Saúl, Dios decidió sacarlo de su reino. Entonces, ¿por qué? Porque no se dejó llevar por los mandatos ni consejos, ¿no? Entonces acá vemos de que por producto a veces de la falta de consejo, la falta de seguir una sabiduría divina, muchas veces, a veces perdemos trabajo, perdemos de repente oportunidades, producto a veces de que no seguimos el consejo. Acá está poniendo un ejemplo. Ahora vamos a ir a Jueces, capítulo 14, el verso 16 al 21. Bueno, el pasaje es un poquito largo, solamente voy a recalcar. Se trata acerca de Sansón, y de repente es una historia muy conocida, ¿no? Se trata acerca de Dalila, ¿no? Como comúnmente lo conocemos. Se trata de una de las primeras mujeres de Sansón. Bueno, los consejos de su papá era que el papá siempre quería que él se case con personas, con mujeres que sean de su misma tribu de Israel. Pero Sansón siempre estaba buscando mujeres extranjeras. Y acá vemos que él, por no hacer caso a eso, vemos que hubo una mujer que resultó engañándolo, ¿no? Él dijo con una adivinanza, y por ahí le estimularon a que en cierta forma la mujer sea la que diga la verdad, el secreto de esa adivinanza, y después resultaron, digamos, para que la mujer se pueda defender de su hogar, de su casa, que no lo maten estas personas que están manipulando. Y después de ello, que pasó esta circunstancia, vemos que la mujer fue dada a otra persona. O sea, ya no siguió con Sansón, ¿no? Entonces vemos que la situación le fue mal para Sansón. Ya conocemos también la historia de Dalila con otra mujer de Sansón. Situaciones porque Sansón era necio de querer seguir estando con mujeres extranjeras, ¿no? Muy bien, ahora tenemos Proverbios capítulo 1, el verso 7. ¿Alguien puede leer el verso 7? Hermana Noelia. Ya, Proverbios 1:7. Ya dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová,
El 22 Muy bien. también, ¿no? Sí. Ya. El 22 dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Muy bien. El primer versículo está hablando de que para que tú seas sabio en tu vida misma, cómo conducirte, es buscar el consejo. Y en el verso 22 está un poco recalcando de que mayormente los simples, los tontos, los que no saben pensar, siempre dejan de lado a Dios y les va mal, ¿no? Y eso lo podemos ver en los siguientes versículos también, ¿no? En Proverbios 18 está hablando, dice que el sabio siempre va a estar recibiendo un mandato, mientras que el necio siempre va a estar cayendo. En el capítulo 15:3 está hablando que el necio siempre va a estar despreciando los consejos de los padres, pero el prudente siempre va a estar guardando corrección, ¿sí? Va a estar guardando corrección. Y en el capítulo 17:24 dice que el rostro del entendido va a tener mucha concentración en buscar consejo y también tener sabiduría. Mientras que el necio siempre va a ser una persona que va a ir a los extremos de la tierra. En otras palabras, va a ir hacia su desgracia misma. Cosa que estamos viendo que la Biblia siempre nos va dando normas o ejemplos. Claro que acá he puesto 2 ejemplos específicos. Tenemos muchos ejemplos que las personas que no aprendieron siempre les ha ido mal, ¿no? Mientras que las personas que siempre han hecho lo correcto les va bien. Y eso también lo podemos ver en la vida diaria, ¿no? Hijos o esposas que han querido hacer lo contrario. Por ejemplo, hay esposas que el esposo es infiel y dice, bueno, mira, si tu esposa ha sido infiel, la vecina le dice, tú también puedes sacarle la vuelta, para que le duela a él también, ¿no? Y hace lo mismo como venganza. Pero eso no es bíblico. La Biblia dice que hay que ver una reconciliación o un perdón. Pero acá estamos viendo que después esta mujer, el hombre le duele, comienzan las peleas, la desconfianza y después la ruptura del hogar. O sea, en vez de solucionar un problema, se hizo peor y más grande el problema. ¿Por qué? Porque salieron fuera de los principios bíblicos, ¿sí? Lo estamos viendo en diferentes formas de nuestra vida real también, que a veces cuando seguimos parámetros humanos, siempre las cosas nos salen mal. Muy bien, vayamos ahora con la última parte, aprender de lo que sí aprendieron. ¿Qué pasó a las personas que sí siguieron consejos, ¿no? Hemos visto acá de Sansón, hemos visto acerca de muchachos que a veces no siguen consejos y les va mal, y puntos en los cuales nos habla que la solución está en buscar a Dios, ¿no? Ahora vamos con el punto F, aprender los que no aprendieron. Que en cierta forma vamos a sacar unas conclusiones de situaciones en las cuales personas que sí siguieron consejos y las cosas les fueron bien. Mateo 9, del 9 al 13. No sé si hay un hermano que puede leer esta parte. Bueno, el hermano Oswaldo, no sé si nos puede ayudar. Amén. Mateo 9, 9, 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, acá en esta parte, como aquí nuestro hermano ha leído, se trata acerca de Mateo. Mateo, después que escuchó a Jesús, a pesar de que era un publicano, y muchos de los judíos, de los romanos también, consideraban a los publicanos como personas que
cobraban más de lo que debían de cobrar, le consideraban como unos abusivos, pero a pesar de las circunstancias de acusaciones y de mal testimonio, en este caso de Mateo, dice que Mateo, él siguió el consejo de Jesús. Jesús le dijo, sígueme. La palabra sígueme es un término simbólico, pero claro que él fue escuchando muchos mandatos y normas y principios, fue aprendiendo para llegar después a ser un discípulo de Jesús. Y vemos que él después se arrepintió, ¿no? No le interesó de repente que la gente diga que él era un pecador, ¿no? Y acá estamos viendo de que producto de seguir un consejo sabio y divino, las cosas le fueron bien para él, ¿no? Fue de bendición ser un discípulo de Jesús. Ahora vamos a ver unas situaciones para contrastar algunas circunstancias. Esto es en cuanto a la situación del apóstol Pablo. En Hechos 13:13. ¿Alguien puede leer Hechos 13:13? Y seguidamente, según Timoteo 4:11. Hermana María Elena y hermana Fiorella. ¿Ya? Termina la hermana María Elena, sigue la hermana Fiorella seguida, ¿ya? A ver, para sacar la conclusión ahí de la enseñanza. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Muy bien. Ahí estamos viendo a un Juan, a un Pablo que está luchando por el evangelio, ¿no? Avanzando, pero vemos que algunos, en este caso Pablo, se desanimó y se quedó con menos hombres, pero él siguió ahí avanzando, ¿no? Seguimos con 2 Timoteo 4:11. A nuestra hermana Fiorella, pero creo que está en el carro, entonces... Sí, por favor, escucha. Bien. Ya, va a leer... No puedo leer todavía. Mi esposa Roxana va a leer. A ver. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Bien. 2 Timoteo 4:11. De repente ha leído 1 Timoteo 4:11. Bueno, lo que podemos sacar de Hechos 13:13 es que Juan se apartó y Pablo se quedó con menos gente, pero él siguió avanzando, ¿sí? En 2 Timoteo capítulo 4, el verso 11, está hablando de que Pablo también estaba avanzando en su equipo misionero, pero también dice que solamente se quedó con Lucas y por ahí pidió que venga otra persona para que le venga a ayudar. Entonces estamos viendo de que en estas dos circunstancias, en otras circunstancias más, vemos que siempre Pablo tenía percances y situaciones difíciles, ¿no? Que avanzar, ¿no? Pero ahí pareciera que no había una enseñanza, pero si nosotros regresamos a la vida de Pablo, ¿cómo era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia, él no soportaba sufrimientos y quería arrastrar a todo cristiano y meterlo a la cárcel, ¿no? Pero acá estamos viendo una situación contraria, a un Pablo sufrido, un Pablo paciente, le dejan la gente, no reniega, avanza y sigue luchando por la causa de Cristo, ¿no? Un gran ejemplo de hombre. Pero acá estamos viendo entonces, él siguió los consejos de Dios, dejó que Dios sobre en su vida. Por eso ahí en Gálatas 2:22 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿no? Entonces está tomando en cuenta que en cierta forma él se dejó que el Espíritu Santo obre en su vida, que Cristo obre en su vida. Ese Pablo renegón, criticón, maltratador, abusivo, cambió totalmente. Ahora no vemos que él comenzó a renegar con la gente que lo dejaba. No comenzó a renegar ni contra Dios, simplemente él comenzó a avanzar. ¿Por qué? Porque él trató de aprender y seguir los consejos de Dios. Es un gran ejemplo, ¿no? Para cada uno de nosotros, hermanos.
que a pesar de las circunstancias difíciles que hayamos pasado o de las situaciones negativas que hayamos vivido, sí podemos cambiar, como en este caso pasó con el apóstol Pablo. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Marcos 3:17, puede ser la misma persona también que lo lea. Y primero, bueno, disculpen. Vamos a hablar solamente en Marcos 3:17, ¿ya? Porque después dice 1 de Juan capítulo 4, que es todo el capítulo. Pues solamente Marcos 3:17. Bien. Hermano Valentín, le toca leer. Bueno, Marcos 3:17 dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es hijo de trueno, del trueno. Bien. Acá está hablando que Juan y Jacobo eran considerados cuando recién empezó el ministerio de Jesús como hijos del trueno. Haciendo un análisis de por qué eran considerados así, eran porque tenían un carácter fuerte, lento. Y posiblemente todo era generar pleitos, ¿no? Como a veces pasa con nuestros caracteres en algunas circunstancias, o a veces en las iglesias vemos siempre hermanos o jóvenes o niños con caracteres fuertes, ¿no? Y a veces decimos, uy, esta persona no va a cambiar, ¿no? O había una hermanita en la iglesia que decía, pero así es mi carácter, así he nacido y así voy a morir, ¿no? Algunas personas dicen así. El que tú tengas tu carácter fuerte no indica que de cierta forma no puedas dominar. Puede ser que tengas un carácter fuerte y dominante, pero de cierta forma puedes tú, esa energía que tú tienes, desplazarlo hacia cosas positivas y dejarte de estar generando pleitos y peleas, qué sé yo. Entonces acá vemos a un Juan y Jacobo que eran considerados inicialmente como conductas negativas. Pero cuando leemos primera de Juan, capítulo 4, si ustedes lo leen todo el capítulo 2, habla mucho acerca habla del amor, que hay que amarnos unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios, y diferentes versículos que habla del amor. O sea, parece raro de que una persona con carácter que todo lo veía pelear, ahora más adelante la Biblia está hablando mucho acerca del amor. Por eso cuando a veces decimos, ¿cuál es el libro que habla del amor? Muchos dicen 1 Corintios capítulo 13, pero dicen que 1 Corintios habla un simbolismo del amor, pero el que habla más del amor es primera de Juan, ¿no? Porque habla del perdón, del amor, la reconciliación, del amor al prójimo, amor a Dios en diferentes enfoques. No pensamos, decimos, ¿cómo es que esta persona con un carácter muy fuerte, de repente ofensivo, colérico, haya cambiado? Porque se dejó llevar por mandatos y principios y dejarse llevar por el Espíritu Santo. Eso también lo vemos a un Pedro, ¿no? Si ustedes vemos en los primeros evangelios, las historias de Pedro, a un Pedro también muy dominante, no medía sus palabras, decía las cosas y a veces no cumplía, pero ¿qué pasaba? Pasó años, después Jesús le llamó a Pedro y le habló, Pedro, ¿me amas? Apaciéntame sobre mí, dice, ¿no? En el libro de Juan. Pedro me ama, y dice que 3 veces, y al hablarlo 3 veces, él se puso un poquito tenso, ¿no? ¿Por qué le dice 3 veces? Algunos teólogos piensan que lo dijo 3 veces porque 3 veces también Pedro lo negó. Pero partiendo de ese relato, de esta situación, más adelante Pedro fue el que más predicó y ganó almas para Cristo. Y cuando leemos el libro de 1 Pedro, 2 de Pedro, estamos viendo a un Pedro muy sacrificado que está animando a todos los siervos a buscar a Dios, ¿no? Un cambio rotundo, ¿no? De ser una persona muy emotiva, sin pensar a hacer sus cosas, a una persona muy racional, muy amorosa, muy sacrificada. Entonces estamos viendo que cuando nos dejamos llevar por el consejo divino es donde Dios puede siempre ir obrando. Bien, hermanos, hasta aquí termina la lección. No sé si hay algunas preguntas. Quiero un minutito para poder conectar acá un poco aquí la conexión, porque parece que se va a apagar la batería mientras van pensando en sus preguntas. Hermanos, a ver, voy a empezar sus preguntas, unos 2 minutos y regreso. Bien,
tenemos 20 minutos, hermanos, para preguntas, porque la vez pasada acabó el pastor Cristian y prácticamente nos pasamos media hora en preguntas. Entonces, por eso el pastor le dije, bueno, vamos a dar un tiempito de preguntas para que puedan todos escuchar y terminando la clase ya pues queda libre, ¿no? A poder ya conectarnos. Y creo que deben aprovechar, ¿no? Bueno, como les mencioné, el pastor es pastor en la iglesia, ¿no? Pero también es psicólogo. Entonces, si usted no quiere que sepan las preguntas todos, mándeme interno, ¿no? Al interno, ya sea mi WhatsApp o por acá al interno, y yo lo leo la pregunta, ¿no? Así como la semana pasada, algunos me mandaban al interno, yo le hacía la pregunta al pastor, ¿no? Si es la pregunta un poco comprometedora, ¿no? Pero si no, podemos hacer la pregunta así abiertamente, ¿no? Así que tenemos 20 minutitos, aprovechémoslo al máximo, ¿no? El pastor Roosevelt, cuando el pastor dijo, ¿por qué Jesús le preguntó a Pedro 3 veces? No escuché bien. ¿Me podría decir, por favor? Bien, ahí es. Bien. Pastor Eric, ¿ya me escucha? Ya, un ratito que se conecte. Está. Ya. Bien, hermanos, nuevamente estoy con ustedes. Creo que les estoy haciendo una pregunta. Sí. ¿Pueden repetirlo? Hermana, ¿puede repetirlo, por favor? Hermana Gisela. Sí, pastor, simplemente quería que si me podría volver a repetir, porque usted explicó sobre Pedro, ¿no? De que, bueno, él había tenido un carácter fuerte, ¿no? Pero después él, pues, cambió completamente, guiado por el Espíritu Santo y hablaba mucho del amor, ¿no? Entonces usted explicó por qué Jesús le había preguntado 3 veces y esa parte sí no la escuché bien. Si me podría decir, por favor. Ya, ahí en el libro de Juan, casi los últimos capítulos, creo que es el capítulo 18, algo así de los últimos, no lo tengo apuntado exactamente, pero si ustedes pueden leer, es uno de los últimos capítulos, donde Jesús ya había resucitado y la intención de Jesús era que todos sus discípulos, como habían sido adiestrados ya, terminado ya ese espacio de tiempo que tuvieron con Jesús, ellos pudieran nuevamente dedicarse al ministerio cuando él ya pueda retirarse y irse al cielo. Pero él murió, resucitó y se dio con la sorpresa que cuando se fue a ver a sus discípulos estaban pescando. Su intención de Jesús no era que ellos vayan a pescar, sino que vayan a predicar. Incluso él le dio una promesa que no van a quedar de hambre. Pero vemos que ellos estaban pescando y Jesús no fue y los renegó, ni los confrontó, ni les gritó, ¿no? Como a veces nos pasa a nosotros, a veces los pastores o los líderes, cuando alguien no hace caso. Pero acá vemos a un Jesús muy amoroso, con un método muy simbólico y de enseñanza, de que él primero les dijo, vieron sus necesidades que querían comer, que no tenían pescados que comer, les dijo cómo que volteen sus redes y puedan pescar a la derecha, y ellos hicieron caso y pescaron. Mientras ellos iban pescando, Jesús fue cocinando, ¿sí? Pero según los teólogos, los analistas ven que en cierta forma Jesús no fue exactamente para que les dé más pescados, no fue más con otro fin de darle de comer más a él, porque después se lo llamó y les dio de comer, Jesús, ¿no? O sea, les hizo un milagro, sí les dio de comer, pero después que todo estaba, parece tranquilo, algo feliz, después ya estaba el estómago lleno, dice que Jesús llamó a Pedro, al que era el renegor, el que dijo que iba a sufrir por él, y después resultó negándolo 3 veces, y le dijo, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, como siempre era rápido en contestar, dijo, sí, te amo, Señor. Pero Jesús no le dijo solo esa pregunta, le volvió a repetir.
Pedro, ¿me amas? Y siempre en las tres preguntas, porque le dijo tres preguntas, le dijo, apacienta mis ovejas. O sea, indirectamente está diciendo, si tú me amas, yo no te he mandado a que tú sigas pescando. Yo te he capacitado para que tú apacientes las ovejas, para que tú sigas sirviendo al Señor, evangelizando y haciendo iglesias. Eso es lo que le quería decir a Pedro, pero le dijo con mucho amor. Y con estas tres preguntas, algunos teólogos piensan que le dijo tres preguntas, porque también Pedro le había negado 3 veces. Así como tú me has negado 3 veces te estoy haciendo pensar que debes recordar el mandato que yo te he dado. Y a pesar de las circunstancias que había pasado Pedro, vemos que Jesús fue paciente en perdonar esas circunstancias, porque usted imagínese, hermana, que alguien le niega, que no le conoce, que lo confronta, que lo ve sufrir y no hace nada por usted, siendo su amiga, siendo su amigo, un familiar. Pero él lo perdonó, le dio de comer y le dio este consejo. Él posiblemente se sintió muy humillado, muy arrepentido. Y después vemos ya en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que fue que uno de los discípulos que pudo convertir más de 3,000 personas, y de ahí empezó la iglesia, ¿no? La iglesia primitiva. Eso es lo que quería aclarar en ese punto que tal vez no me he escuchado, hermano. Muchas No sé gracias. si hay alguna pregunta más. Sí, hay bastantes. Ahora, dice, ¿cómo hacer para no traer recuerdos de nuestro pasado? Es una pregunta. Ya. En sí, eso he estado viendo las separatas, está muy detallado en la próxima clase, pero voy a dar un adelanto, ¿no? Se tiene que confrontar las cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú, o sea, situaciones posiblemente que no es que tú hayas pecado, sino posiblemente te han hecho, digamos, te han maltratado, te han hecho sentirte mal, simplemente hay que perdonar. La Biblia habla del perdón. Sea tu papá, sea una persona X, qué sé yo, hay que perdonarlo. Si esa persona no te quiere perdonar, dejarlo. Simplemente yo voy a esa persona o le escribo, lo llamo y decirle, mira, ¿recuerdas estas circunstancias que ha pasado? Pero te pido que me perdones. No, pero tú eres la que empezaste, o posiblemente hasta se niegue. Yo simplemente te pido que me perdones, que demos las cosas en paz. Quiero vivir mi vida tranquila. Si esa persona no te perdona, es su problema. La energía negativa del pecado y de la conciencia del pecado en esa persona se quedará con ella, pero tú te liberas ante ti misma y ante Dios también. Entonces uno es confrontar la situación, escribir a una persona, llamarlo, de repente conversar con esa persona acerca de esa situación. Pero también es bueno pedirle al Señor que esas cosas que tú has pasado, que Dios te dé limpieza, como dice 1 Juan 1:9. Si son pecados conscientes o no conscientes, pedirle limpieza. Limpia. En el Salmo 51, cuando el rey David también pecó, también está hablando de que él le dijo, si usted lo lee en el capítulo 51 al final, dice, límpiame con un hisopo, ¿no? O sea, cuando tú limpias el oído, lo limpias, que toque limpio, que ya no te fastidie el oído. De hecho, pues que a veces siempre queda un poquito de cera seguramente, ¿no? Pero lo que daba a entender era que le limpie bien, que ya no le esté estorbando, ¿no? Eso es lo que quería decir David a Dios. Y después en ese capítulo al final dice, dame ese gozo, ¿no? O sea, él estaba pidiendo un gozo, una paz. Ustedes lo pueden mirar en sus casas, el capítulo 51, él está pidiendo por un gozo, por una limpieza. Y eso nos falta pedir. Entonces, no hay que dejar, pues, ya, sí nos hablamos bien, ya pasamos estas cosas negativas. No, siéntate un momento con esta persona. Le quiero contar algo. Por ejemplo, había un joven que pedía una consejería, me pidió, y este joven tenía muchas luchas, ¿no? No se sentía bien, ¿no? Pero haciendo todo su historial, vemos que él en un momento de su vida, cuando era más adolescente,
porque ya en la época que me habló ya era profesional. Él había tenido un tocamiento con su hermano. Y él se daba cuenta que sí era consciente de ese tocamiento. Y posiblemente la hermana también. Pero como había pasado años, la hermana se casó y siempre se hablaban. Todo tranquilo en él. Pero internamente él no se sentía bien. Yo le dejé como tarea que tenía que él ir a su hermana, a hablarle y de esa manera pedirle perdón. O sea, era una situación del pasado, pero nunca lo pidió perdón. Recién después de años le pidió perdón. Y cuando le pidió perdón, después él vio que esa acción que había tomado, que la había sugerido, fue bien porque para él se sintió aliviado. Me dijo, ya me siento tranquilo. Ya puedo hablarlo con más normalidad, mi hermana. Claro que se hablaban, pero siempre había una lucha interna en la persona. Entonces, es tratar con la persona que haya habido esta situación y también con Dios para que Dios le ayude a esa limpieza. Pastor, una pregunta. Adelante, Sí. adelante. Hablando del tema del perdón, tengo entendido que usted también es psicólogo, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, tengo 54 años, 10, 11 años de convertido. Y claro, tengo todo un pasado de no cristiano que sí reconozco ha afectado parte de mi vida. Gracias a Dios, Él me ha dado la capacidad de perdonar y me he demorado en quitar de mi vida raíces de amargura. Y bueno, el tema del perdón a veces está presente porque personas que conozco, digamos exactamente mi mamá, ¿no? Una persona con la que vivo, a veces como que siempre hay cositas que me hacen recordar el pasado, hasta que por fin, digamos, ya perdoné por allí y no tengo ningún problema en perdonar, he perdonado, por ahí estoy en una paz plena. Pero me aconseja un amigo con el que hablo bastante, haciendo una especie de terapia, leyendo unos libros, que yo debo de perdonarme a mí mismo. Y hay una terapia, algo así, ¿no? Yo sinceramente sé que Dios me ha perdonado, que todos mis pecados están en el fondo del mar. Alguna vez creo que yo me he dicho, ¿no? Me perdono por esto, por esto, por esto, quitándome los remordimientos que yo he sentido hacia mí por las cosas malas que yo he hecho. Pero no sé, no siento necesidad de hacer eso. Y usted como psicólogo y cristiano, no sé si me aconseja o es correcto que una persona también tenga que perdonarse a sí mismo, o quizá llevarlo a una práctica abierta, ¿no? Yo solo hacia Dios, perdonarme yo, o hacerlo así como Él lo sugiere, no sé qué hay al respecto. Bíblicamente, lo que le estaba hablando anteriormente, ¿no? Leyendo el capítulo 51 de Salmos, estamos viendo de que David, él hace una confesión con Dios, ¿no? Partiendo un ejemplo de Pedro y Jesús, hace una confrontación directa con él, ¿no? Para poder solucionar el problema. Estamos tomando en cuenta de que tiene que a veces para dar soluciones a los problemas las dos cosas, ¿no? O sea, uno es con la persona que ha ofendido o que han estado mal, a pesar que usted no haya sido el causante, por sentirse usted tranquilo, decirle, bueno, cometiste un error o cometimos ambos o qué sé yo, no buscar la pelea, sino simplemente para mejorar esta relación, quiero que me perdones si te he ofendido en circunstancias o si son específicas las cosas que usted sabe que le ofendió, a pesar que la otra persona puede ser la que más le ofendió, pedir ese perdón. Pero también pedirle al Señor que Dios le ayude a limpiar y a borrar eso. Hay situaciones como seres humanos que toda imagen, todas situaciones del pasado, si son vivencias más largas, el recuerdo del cerebro lo graba más. Entonces, a pesar que haya perdón, reconciliación, no lo podemos borrar fácilmente. Pero una cosa es que esté ahí, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una pareja, el esposo, la esposa ve que se ha reconciliado con su esposo, que su esposo ha sido infiel. Se ha reconciliado, se han pedido perdón, pero ella no se olvida y las imágenes están dando vuelta
de cómo le vio besándose o cómo le gritó a ella, que se le lastimó, ¿no? Entonces, a veces viene el recuerdo y a veces viene la amargura interna en la persona. Ahora, usted me dice, hermano, que hay algunos que le mencionan que se debe perdonar a sí mismo. Hay terapeutas que hablan de ese enfoque, psicólogos que hablan de ese enfoque del perdón a sí mismo. Pero bíblicamente no habla del perdón a sí mismo. O sea, dice, tú no te puedes perdonar a ti mismo tus propios pecados. El que te puede perdonar bíblicamente es Dios. Dios te puede perdonar, ¿no? Porque Él analiza los pecados y te da parámetros de cuál es bueno y cuál es malo. Y tú eres consciente que estás actuando mal y debes pedirle perdón a Dios. Pero también debes pedirle perdón a la persona que también te falló o tal vez generó el conflicto, a pesar que esa persona haya sido la que generó el problema, ¿sí? Porque a veces nosotros como humanamente decimos, no, ella fue que empezó o él fue que empezó, él tiene que venir a pedir perdón y hasta uno decir, tiene que ser hasta de rodillas todavía le he pedido, ¿no? No, la Biblia, Jesús dijo, si vienes al altar y estás en conflicto con tu hermano, deja tu ofrenda. No te dice que lo lleve la ofrenda, sino dice, déjalo tu ofrenda. Porque puede ser que no lo vayas a traer de nuevo. Deja tu ofrenda, reconcilia a tu hermano y regresa para que tu ofrenda sea grata ante Dios. Está hablando acerca de un perdón. Ahora los terapeutas mencionan también terapias del perdón, que creo que no hay una contradicción en ese punto, cuando hay un enfoque de terapia de perdón, de saberse perdonar, y creo que el que hizo este enfoque de terapia del perdón en términos de terapéuticos psicológicos, creo que me parece que ha sido un cristiano también, pero sé que lo que usted está hablando acerca del perdonarse a sí mismo, también creo que eso sí no tiene un trasfondo bíblico, pero sí el de perdonar a las personas para sentirnos bien nosotros, sí. Más bien, tú mencionas, tenemos que reconocer, como Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad quiere decir, analiza situaciones que tú están mal. Tenemos que hacer una lista de qué situaciones yo he pecado y especificarlo. Señor, perdóname por esto. Y son situaciones que han estado en mis pensamientos, en mi boca, o tal vez no he ofendido a nadie, pero sé que en sí ha sido pecados. Lo hago ante Dios. Pero si ha habido una persona de intermedio, sí tengo que hacerlo con una persona. Y eso le va a dar más paz, hermano. Pero sí, hermano, tenemos que ir siempre pidiendo esa limpieza y siempre motivarnos a servir al Señor. Por ejemplo, Pablo dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la fe, la esperanza y el amor para que los de corazón limpio invocan. Ahí está dando una alternativa, que cuanto más tú estés sirviendo a Dios, vas a olvidarte de situaciones del pecado, ¿sí? Entonces, animal hermano a que sirva más al Señor y va a ver que su vida se va a llenar más de gozo y va a ir olvidando las cosas del pasado. No taparlo, sino resuélvalo, pero vaya sirviendo para que eso no lo traiga al recuerdo o Satanás se aproveche para que le haga sentirse mal. Claro, no hay nada bíblico, es lo más importante, ¿no? O sea, a ese punto iba, porque yo le repito, estoy en paz, sé que Dios me perdonó, he pedido perdón y he perdonado a quienes he debido, no tengo nada pendiente, entonces perdonarme yo es más una terapia psicológica que un acto bíblico, ¿verdad? Así es. Hay terapias psicológicas que no se contradicen en la Biblia. Yo como psicólogo he tenido que analizar cuáles son buenas y cuáles son malas, ¿no? Por ejemplo, la terapia del perdón que se dice de perdonarse a sí mismo, pero que no es bíblica. Pero también hay terapias del perdón que sí habla de perdonarse frente a frente, de confrontarse. También hay una terapia de confrontación. Y la Biblia también nos habla mucho de la confrontación. Entonces, Claro, la son autoconfrontación. enfoques que ya lo han sacado psicólogos y algunos que han sido cristianos también, que no contradicen la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que analizar si ese ejercicio es bueno para mí como cristiano o de repente me va a hacer dudar o no me va a ayudar mucho. Así es, hermano. Y adelante, don hermanos, a servir al Señor. Amén, amén, gracias. Bien, pastor. No sé si se va a poder responder todas las preguntas porque hay un arsenal de preguntas. Y bueno, tal vez cortamente nada más, ¿no? Porque... Ah, ya, voy a ser más preciso. Sí. La siguiente pregunta que nos hace es,
Si es que recordamos y aún nos duele, ¿es síntoma que aún no hemos perdonado? Ya. Si son pecados que tú lo has planificado o que posiblemente ha habido un altercado entre una persona y otra, da a entender en cierta forma que de repente tú has perdonado una parte de situaciones de pecado, pero te ha venido otro pecado, ¿no? Por ejemplo, le quiero mencionar un ejemplo, ¿no? Una hermana decía que su esposo era infiel, ¿no? Que ya lo perdonó todo, pero me dice, desde que pienso, solamente pienso que se ha ido con otra, me da ganas de agarrar la escoba y darle en la cabeza. Así me decía, ¿no? Entonces estoy viendo de que en sí se había dado el perdón, ya no quería hablar de la infidelidad, pero solamente con a mirarlo al hermano o qué sé yo, ya estaba queriendo ella ya generar otro pecado, ¿sí? Sí me dejó entender. Entonces estamos viendo de que si hay situaciones que te está generando otro pecado, entonces eso tú tienes que tú solucionarlo ante Dios y orar mucho para que no tengas envidia, recelo, frustraciones. Pero si esas situaciones del pasado tú ya lo olvidas o lo ves a la persona sin rencores, sin estar acusándole, porque por ejemplo el hermano anterior me decía, tal vez no lo hablé de esto, que su mamá a veces lo confronta de cosas negativas, también tiene que hablarlo a la mamá y decirle, mamá, se sientan o salir un día a conversar y decirle, mamá, yo le quiero mucho, quiero vivir la vida en paz, qué sé yo, ¿no? Invitarle a comer, qué sé yo, pero decirle, ya no es bueno hablar del pasado. Y enseñarle un versículo, porque Pablo le aconseja a Timoteo, dice, que hay que aconsejar y ser pacientes, pero tenía que aconsejar en doctrina, o sea, usando la Biblia. Acá dice que hay que perdonar. ¿Me perdona mamá? Eso está indicando que el perdón indica que ya no vamos a regresar a hacernos recordar. Te amargas tú, me haces amargar a mí. Te haces más viejito. Y algo así también quiero mencionar a la hermana que ha mencionado esto, ¿no? Que si son cosas que yo me siento bien con la persona, creo que sí hay un perdón. Si hay otras que te salen, ya son pecados tuyos, ya, que también tienes que tú pedirlo ya a Dios que te ayude. Muy bien, gracias pastor. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, en lo que respecta a la psicología, según tengo entendido, tienen principios humanistas. Entonces, ¿qué deberíamos tomar en cuenta y qué debemos desechar, ya que en la actualidad hay principios que son contrarios a las escrituras? Bien, hablar de la psicología es bastante amplio. Yo he tenido que confrontar a muchos consejeros cristianos que han hablado mucho de la psicología y creo que a veces han estado errados y después me han dado la razón. ¿En qué sentido? Le voy a poner un ejemplo. No todo lo que la psicología es una ciencia que se utiliza en diferentes partes, ¿no? Entonces, todo lo que hay de psicología o descubrimiento científico psicológico no exactamente tiene que ver con la Biblia o pecado. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vender más? ¿Cómo tratar de ganarte mejor al cliente? Utilizan muchos enfoques psicológicos, pero no tiene que ver nada con el pecado. Es algo bueno. También podemos tomar en cuenta el término de si una persona va con su niño que es retardo mental o que no aprende bien, el psicólogo le puede dar ejercicios. No hay nada en esas circunstancias de pecado ahí, pero el psicólogo sí o el terapeuta sí le puede dar pautas cómo mejorar el aprendizaje. Entonces, esos descubrimientos de aprendizaje no tienen que ver nada con el pecado. Entonces, el cristiano tiene que analizar qué aspectos psicológicos seculares ayudan mucho al bienestar educativo, industrial, del fútbol, qué sé yo, que no tiene que ver con nada del pecado y son buenos, hay que aceptarlo. Pero si ya son terapias familiares o personales o de problemas delicados que sí tienen que ver con pecados, ahí tengo que yo estar viendo más un margen cristiano, ¿no? Si soy cristiano, ¿sí? Pero también estaba mencionando que también hay enfoques. ¿Qué pasó? Parece que es internet.
A ver. Esperamos un ratito, si no, todas las preguntas yo lo copio para la otra semana y la otra semana sean respondidas, ya que me ha llegado un arsenal de preguntas, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque es bueno, siempre es bueno no quedarse con las dudas, ¿no? A ver, vamos a esperar un ratito a ver. De todo modo voy tomando foto acá para guardar las preguntas. Pastor Roosevelt, una consulta. Sí, ¿Usted hermana. sabe si A ver, el pastor, el que está hablando, hace consultoría, consejería bíblica virtual o no? sí, sí. Él siempre está dispuesto a ayudar. Cuando le necesiten, tengo su número. No hay problema, ¿no? Ya. Está siempre a las órdenes, así que le puedo pasar el número nada más para cualquier consulta, ¿no? Gracias. Ujú. Porque creo que se ha apagado su celular y como dijo que estaba cargando, me parece que ya se ha apagado, ¿no? Entonces, hemos llegado hasta la pregunta sobre la psicología, ¿no? Tenemos otras preguntas más. Yo le voy a copiar ahí para poder pasarle al pastor. Y si dentro de la semana, hermanos, si tienen preguntas, pueden hacernos llegar nada más a mi WhatsApp y lo podemos plantear para la otra semana. ¿Sí? Marilena, ¿había levantado tu mano también? Ah, sí, que justo iba a comentar ahí, bueno, que estaba el pastor, ¿no? Le iba a hacer una pregunta, pero bueno, ya no se encuentra. Pero sí también les quería compartir algo que habíamos aprendido de una comunión de matrimonios, con respecto también hablando del tema del perdón, ¿no? Tanto con uno mismo como con las personas que nos han hecho algo o con las que les hemos hecho un daño, ¿no? Y nos decían para enfocarnos bastante en este versículo, que primero dice, ¿no? Que del corazón salen todas las cosas, ¿no? Los malos pensamientos, la fornicación y tantas cosas más, que del corazón sale todo eso. Y en otro versículo dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Entonces nos dieron este tip y lo puse en práctica, me sirvió bastante y hasta la vez lo pongo en práctica. Que cada vez, porque es en la mente donde trabaja la acusación, se puede decir, ¿no? Del uno mismo y de lo que hiciste. Y como dijo el pastor Eric, en un momento que nos encontramos sin hacer nada, es cuando nuestra mente trabaja, ¿no? Entonces, cuando vengan ese tipo de pensamientos acusadores, saca rápido a la luz ese versículo, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cada vez que tú lo repitas, cada vez que viene ese pensamiento, es como si lo bloquearas y ya no dejas que se invada más en ti, ¿no? Y eso les quería compartir. Y bueno, mi pregunta ya no lo puedo hacer porque el pastor se fue. Ahora me llamó y dice que va a ingresar, a menos para despedirse tal vez, ¿no? Porque ya el tiempo ya no nos da, pero ahora está ingresando en otro celular. ¿Sí? Pero de todos modos, hermanos, cualquier pregunta que ustedes quieran hacerle al pastor, pueden escribir al grupo nada más o interno también, ¿no? Como le dije, todas las preguntas que mandan interno queda solamente en mí nomás, ¿no? Pastor Robert, luego de que acaba la reunión, se quedan unos minutitos, si no es mucho pedirle. Ya, está bien, ¿me van a exhortar? ¿Ah? Afirma. Sí, ¿Me van a sí. exhortar? No, mentiras, son grandes amigos. Saludos, Rojas. Te voy a exhortar, Fulber. Bien, amigo, ya, ahí nos quedamos. A ver, bien. Bueno, entonces solamente ya creo que el pastor ya no creo que ingrese, o no sé, porque hasta ahorita no. Ya le he mandado el link, pero no ingresa. Para los que están llevando el curso, pues recuerden que tienen que hacer
sus versículos, ya algunos ya me han mandado, las tareas también, ¿no? Pues ya falta una semana. Y luego vamos a llevando otro curso, para los que se animan, vamos a llevar otro curso, ¿sí? Así que, y vamos a invitar a un pastor también de otro lugar, ¿no? Para que nos ayude, pastores con más experiencia tal vez que yo, y nos puedan ayudar mejor, ¿no? La idea es aprender más, ¿no? Entonces, ya los que el curso les voy a estar mencionando estos días, porque primero tengo que confirmar con el pastor para que si nos va a seguir, va a enseñar el pastor. Bueno, es un pastor de Costa Rica, ¿sí? Él enseña consejería bíblica y bueno, pues vamos a ver pues si está disponible, lo voy a pedir para que nos enseñe y si no, pues ya buscaremos otro pastor, ¿no? Hay varios pastores que siempre están dispuestos a apoyar, ¿no? Y ya que hay un buen grupo que quiere aprender las cosas de Dios, e invitar a otros también, hay que aprender, pues, ¿no? Mientras tengamos tiempo, mientras tengamos vida también, pues, ¿no? Bien, hermano, vamos a orar y vamos a despedirnos ya por el motivo que no entre pastoría, ¿no? Entonces, creo que ya... ¿Ah, así es escrito? Ya, vamos a orar, vamos a pedir, a ver, a nuestro amigo Oswaldo, ¿no? Bienvenido, ayúdenos con la oración para poder despedirnos. Gracias, pastor, gracias, hermanos. Oremos. Amado Dios, bendito, bueno, santo y misericordioso, bendito Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Papito lindo, te damos las gracias por este tiempo que nos has regalado este día de hoy, Señor bueno, aprendiendo más, Señor, para poder seguir dando testimonio de ti, seguir siendo luz, Señor bendito, sobre todo en estos tiempos donde urge mucho, Señor, que llevemos tu palabra a cada persona, a cada conocido, en cada circunstancia que usted nos ponga, Padre bendito. Te pido puedas conceder las peticiones de cada uno de mis hermanos aquí presentes y que esta clase pueda fortalecerlos, Padre amado. Ellos puedan seguir buscándote, mi bendito Dios Todopoderoso, y podamos reunirnos, sea tu voluntad, el próximo lunes, Padre bendito. Durante este tiempo, sigamos dando testimonio de ti, Señor, de que somos tus hijos, y te suplicamos que nos sigas ayudando, Padre bueno. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Dios le bendiga. Gracias a todos ustedes. Ya. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes. De igual manera, hermana Valentín, se no la veo. Está descansando Bueno, ya. Lo manda, se ha portado mal, lo mandaba a descansar. Muy bien, hermano, usted tiene que tratarla como un vaso frágil. Ya aprendió. Tiene que hacer mérito primero. Hasta luego, hermanitos. Cuídense. Gracias. Igualmente. Bendiciones a todos. Que tenga buena Todos. noche, gracias. Chao, todos hermanitos. Cuídense, Dios les bendiga. Gracias, pastor, gracias. Buena semana, buen feriado. Ah, buen feriado. ¿Cuándo? Había feriado, no sabía. Mañana es feriado. Bueno, yo sí. Yo trabajo hasta feriado. Sí. Oh. Ya, nos vemos. Chao, cuídense. Chao, hasta luego, hermanos. Luego.